Pymes Perú. Regresamos con el programa Pymes Perú Radio y Televisión y tal como anuncié, está con nosotros el magíster Wilfredo Guzmán, presidente de CONADIS, a quien damos la bienvenida. Bienvenido, presidente. Muy buenos días a todos los televidentes, especialmente a usted, amigo Rómulo Fernández, y aquí para reflexionar sobre la temática de la discapacidad y en especial sobre el nuevo reglamento. Bien, vamos a incorporar como panelista igual a nuestro amigo, al administrador de empresas, Enrique Rispa Ramírez. Bienvenido, Enrique. Buenos días, Rómulo. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, aquí interesados de conversar sobre, primero el debate era la nueva ley, la 29973, se publicó la ley, y luego decíamos cuándo sale el reglamento, y bueno, ha habido varias idas y vueltas y voces de todos lados, y así que sobre ese tema, hoy ya la ley tiene su reglamento, se publicó este martes último, al respecto, presidente. Bueno, yo puedo afirmar de que pocas veces en la historia del Perú se ha reglamentado una ley en la magnitud y en dimensión como la 29973. Y vamos a pruebas concretas. Cuando en el país un reglamento ha contado con la presencia en audiencias públicas hasta en 13 regiones del Perú por autoridades regionales, locales, funcionarios direccionados, además asociaciones, sociedad civil, miles de firmas frente a su aporte de la propia sociedad civil en el tema de la ley. Adicionalmente a eso, le puedo comentar que han pasado varios meses con propuestas, observaciones, las cuales CONADIS ha levantado de los diversos sectores ministeriales en el país. Es decir, es un reglamento riquísimo, no el más perfecto seguramente, toda acción humana tiene su deficiencia, pero que ha sido participativo, no hay ninguna duda, y en el marco del cumplimiento del artículo 14 de la propia ley, que habla sobre la consulta que se le debe hacer al ciudadano y ciudadana con discapacidad. Ahora, de hecho, esta ley recoge pues las opiniones del lado político, del sector privado, de las organizaciones propiamente con discapacidad, pero ¿está contento? ¿Cómo lo ven en las redes, digamos, organizadas, Enrique? Bueno, de todas maneras ha sido de bastante alegría para muchas personas. He tenido oportunidad de conversar con algunas personas que tienen asociaciones en temas de discapacidad. Definitivamente pues es otro gran paso por el tema de inclusión, que es lo que queremos, ¿no? Como comenta el presidente de CONADIS, es un paso, probablemente no esté perfecto, pero yo creo que en el camino se puede ir avanzando cada vez un poco más y un poco más para conseguir pues que todas las personas con discapacidad puedan acceder a todo tipo de servicios, salud, educación, cultura, deporte, etcétera, sin sentirse excluidos de la sociedad. Y en ese contexto, ¿cuál sería la pregunta para el presidente? ¿Qué es lo que faltaría? No sé, bueno, el tema del reglamento es bien amplio y como comentaba también el presidente, incluye a todos los sectores y por eso mismo se les ha dado cierto plazo para que puedan culminar con lo que les corresponde, ¿no? Ahora, 16 disposiciones complementarias finales, presidente. Pocas veces las leyes y los reglamentos pues reúne tantas disposiciones complementarias. Sí, pero esto tiene su basamento. 16 disposiciones complementarias y finales porque se le está otorgando a los sectores para modificar, para dar normas complementarias en materia de la ley y el reglamento. Por ejemplo, la pensión no contributiva, que todos queremos que ya empiece a funcionar, es una pensión como derecho y no como programa, como pensión 65, por ejemplo, y requiere de que esto sea manejado por la ONP y que el fondo se cree en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces esto requiere de una norma complementaria. La propia ley de creación de la ONP establece que puede recibir encargos de administrar otro tipo de pensiones y otro tipo de regímenes. Pero otro asunto que debo destacar, Rómulo, y aquí a nuestro amigo, es que esta ley
ha merecido el reconocimiento público internacional de Naciones Unidas, de muchas instancias que han apreciado a lo largo de la elaboración de la ley avances significativos en materia de discapacidad. Y yendo al grano, por ejemplo, en materia de orden político, que es uno de los primeros aspectos que toca la ley, el sistema electoral del Perú debe desarrollar no solo infraestructura de accesibilidad para el ejercicio de elegir y ser elegidos, sino también debe crear materiales adecuados de acceso a las personas con discapacidad, así como el asunto de la oportunidad. Esta norma permite que exista un plan nacional de accesibilidad, cosa que no existía, y que va a aterrizar en planes regionales y locales, en el campo urbanístico y arquitectónico, pero también en su acceso a la información, a la transparencia de la información, con medios tecnológicos, lenguaje de señas y otros. Presidente, pero el decreto supremo, el número 007 del 2007, ya lo mencionaba, ¿no? Cuando se dispone que la Comisión Multisectorial es el órgano encargado de incluir mecanismos de seguimiento y monitoreo de manejo accesible para las personas con discapacidad de manera individual u organizada y la población en general. Sí, pero aquí tenemos que decir las cosas con claridad. Existen leyes y leyes, han existido cientos de normas de diferente matiz en el Perú en materia de discapacidad. ¿Se han cumplido? No se han cumplido. Esa es una realidad que en este caso va a ser superada porque la norma establece sanciones en sus últimos capítulos. Ahora, debo decir, esta ley nace como mecanismo jurídico, la rota jurídica y punto. No, el gobierno actual, como jamás en la historia del Perú, ha dispuesto de gasto público año 2012 525 millones de soles, año 2013 580 millones de soles. Y para este año el PIA de los pliegos en general en el Perú inician 603.435.000 soles. La ley nace con su presupuesto. Pero no hay capacidad de gasto. Ese es otro tema. Ahora, la 62ª y 63ª disposición complementaria y final de la Ley 30.114, Ley General del Presupuesto Público, indica que bajo responsabilidad los gerentes municipales y regionales deberán dar cuenta al Congreso qué hicieron con ese presupuesto. Adicionalmente, el artículo 72 de la norma le da al CONADIS el nivel de articulación, monitoreo, supervisión, fiscalización y sanción. De tal manera que ahora no podrán decir que el recurso se modificó, que los recursos financieros se han orientado hacia otra cosa. Tienen que cumplir, y vuelvo a reiterar, una ley que nace con presupuesto, cosa muy distinta a las normas anteriores. ¿Cómo lo ve, Enrique? Sí, efectivamente, el tema de las sanciones que estén especificadas, tipificadas, bien claras, va a hacer que tanto las autoridades regionales como la empresa privada se pongan las pilas en este tema. Justo pensaba en el tema de cuando se empezó a poner con fuerza la ley de usar el cinturón de seguridad. Eso por un sencillo tema de seguridad personal, de supervivencia, uno cuando maneja debería usar un cinturón de seguridad, pero nosotros no lo hacíamos. Hasta que la ley se puso fuerte, empezó a poner sanciones tanto para el piloto como el copiloto, y ahí la gente empezó a usar el cinturón de seguridad. Lo mismo ocurre con esta ley. Las leyes, como mencionabas, el tema del diseño universal, eso existe desde hace muchos años en el país, y eran las autoridades locales las que daban licencia de funcionamiento, las que deberían velar o garantizar de que se estén cumpliendo las edificaciones, lo cual no ocurría. En cambio ahora, con esta nueva ley que tiene mucho mayor peso, que es de alcance nacional, yo creo que se van a empezar a cumplir estrictamente estas normas. Presidente, usted ha dicho en forma resumida el espíritu de la ley y el adelanto de lo que sucederá. Usted ha dicho han habido leyes que no se han cumplido, pero yo lo interpreto y usted dice ahora tenemos la ley, el reglamento, y yo estoy aquí en la presidencia y a mí no me tiemblan las manos para poner a que esto se cumpla. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente, y hay que aprovechar el medio de comunicación, este canal, para convocar a los padres, a las madres, a los jóvenes, en realidad para convocar a la sociedad en su conjunto. Todos los ciudadanos del Perú, fundamentalmente los ciudadanos hombres y mujeres con discapacidad, tienen que ser los aliados del CONADIS porque deberán denunciar, deberán presentar su queja frente al incumplimiento de la ley, frente a la violación del derecho,
frente al asunto de la discriminación, para que CONADIS ejerce ese nivel de articulación. Naturalmente, de oficio, CONADIS empezará a revisar todo el desengranaje de orden político, programático en materia de discapacidad. Hoy se ha establecido con claridad que se crea el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS. SINAPEDIS es un sistema funcional cuyos lineamientos de función se han creado por normas del Consejo de Ministros, pero que ahora los 26 gobiernos regionales son parte de SINAPEDIS. Las 1.840 municipalidades son parte de SINAPEDIS, en su conducción está CONADIS, con sus programas, sus proyectos y sus planes. Significa esto que ninguna autoridad de los niveles de gobierno puede eludir su responsabilidad de ejercer componentes de discapacidad en sus programas, proyectos, planes, sus recursos humanos, sus recursos financieros. Ahora tenemos que empoderar a la sociedad civil. Los ciudadanos con discapacidad tienen, creo que el principal aquí matiz de ejercicio para que nos ayuden a CONADIS a identificar dónde existen los problemas y naturalmente CONADIS a solucionarlos, no como CONADIS porque somos un organismo pequeño con recursos mínimos. Tenemos que articularlo y hacer cumplir en cada nivel de gobierno la ley, su implementación y el uso de los recursos. Sí, quiero agregar algo. Justamente en uno de los primeros puntos del reglamento menciona el tema de la perspectiva de discapacidad. Y es bien claro lo que dice y eso lo tiene que entender toda la sociedad. El tema de discapacidad no solamente implica o tiene que ver con las personas con discapacidad, sino con todo su entorno social. Y la discapacidad justamente surge cuando existen barreras entre la persona con discapacidad y la sociedad a la cual no puede acceder en los distintos tipos de servicio. Entonces esto no es simplemente un tema de que las personas con discapacidad deban cumplir con las normas, sino también todo el resto de la sociedad, pero pensando de manera inclusiva, no porque solamente hay una ley y hay unas multas tengo que hacerlo, sino porque es un tema social, un tema de inclusión, un tema de relaciones entre personas que están viviendo dentro de una misma sociedad. De acuerdo. Vamos a ir a una breve pausa, señalando que incluso acá en el escritorio, acá en la mesa, tengo la ley 29973 en braille. O sea, hay todo un avance para no solo hablar, sino están ya en la práctica. Pymes Perú.